Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. Hola, buen día. Vamos a esperar un poquito a ver que vayan entrando los demás compañeros, compañeras, alumnos. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo comenzaron? Bien, Bien. Bueno, bastante tranquilo por ahora. está bien, eso es lo bueno. Está. Bueno, a ver si anda bien, porque esto se me filtró, no sé qué se me colocó atrás, me están viendo, ¿no? Y me quedó ese fondo que no lo puedo sacar. Pero no importa. Lo que yo quiero más que todo es, bueno, conocerlos el día de hoy. La modalidad de la clase va a ser esta. Yo cada clase les voy a mostrar un PowerPoint. El PowerPoint tengo un poco de organización. La clase se va a grabar y entonces el que por algún motivo no pudo ingresar a la clase o no pudo por algún inconveniente técnico, bueno, la clase va a quedar grabada y después lo que yo voy a ir haciendo es, hola Matías, Hola, ¿qué tal? ir subiendo, después vemos un canal de YouTube, algo de eso, como para que ustedes tengan el enlace y vayan tomando las clases. ¿Ok? Bueno, a ver, Buen ver día. un poco a quienes invité el día de hoy, porque hay mucha gente que no ha puesto el email. Entonces, Igual, profesor, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp sí. y pasamos el link Bueno, listo, está bien. No, para porque, que se puedan sumar. genial, no hay drama. Si eso algo me había dicho Noemí, la directora, entonces no hay ningún inconveniente. Lo importante es que tengan acceso. Usamos la herramienta Zoom porque lo pueden usar desde el celular, escuchar la clase. Si hubiéramos ido presencial, bueno, lo haríamos de otra manera, pero por ahí, con eso vamos a comenzar. Bueno, la materia es informática en salud. En estas dos primeras clases lo que vamos a hacer es un poco la introducción. ¿Ok? Y, a ver, a alguno de ustedes le pregunto, antes de comenzar, ¿qué es para ustedes la informática? Una herramienta de trabajo, no sé. Me suena a eso. ¿Qué te sirve la informática para buscar información? Bueno, a ver, en realidad es el recurso Buen día. tecnológico de poder recabar información. Ahora uno de golpe viene y dice, pero ¿y qué es la información? Para ustedes, ¿qué es información? Eso que se sabe. ¿Sí? A ver, yo me pongo ahora, enciendo la tele, pongo un canal de noticias, me están dando información. ¿Qué sería la información? Conocimiento, algún tipo de conocimiento. Buen día, profe. ¿Qué Buen tal? día, profe. Buen día. Uy, qué lindo. Están entrando todos. Buen día. Bueno, miren, vamos a hacerlo Buen de día. esta manera. Es un poco como el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano es todo. Uno lo ve y uno después lo que va haciendo, ¿qué es? Desglosando, desmenuzando, separando ese cuerpo como para que ustedes aprendan de qué está formado. En el caso de la información es lo mismo. Hagan de una escena. Supongamos que de golpe el canal de noticias me muestra una escena donde hay un auto que está chocado contra un poste, veo ropa, calzados que están desperdigados por el suelo. ¿Y cuándo obtengo la información? Cuando relaciona todo. Muy bien, eso está bueno, Micaela. Cuando relaciono todo. O sea que cuando yo puedo armar un silogismo, una oración, yo puedo ahí decir, estoy dando información. Entonces, generalmente el periodista que dice, miren, nos encontramos con este accidente de tránsito y él comienza a recabar datos y con eso arma la noticia. Muchas veces esa noticia no necesariamente es la real. Uno muchas veces ve que pongo el canal tal, me dice sobre la situación una información
y sobre otro canal me da otra información. O sea que son los aspectos de vista. ¿Qué es lo que recabó cada uno como para armar esa información? El ejemplo podría haber sido lo que sucedió con esta nenita de 7 años que desapareció. Uno a primera vista, lo primero que hice yo, prendí la televisión y me decía, la de Lepiana está cortada. Así. Listo, ahí me dieron una información. Ahora, cuando fueron pasando los minutos, me voy encontrando que ¿por qué cortaron la autopista? Entonces ahora nosotros comencemos, ya que están casi todos, con la materia. Yo voy ahora a compartir con ustedes la pantalla. Ahora van a ver un segundito. Y ahora lo que voy a hacer es abrir un PowerPoint. ¿Ok? Miren, ahí está. Acá tengo los elementos que yo tendría que ir dándole a ustedes para que comiencen a tener el concepto, por un lado, que es el ordenador, que es la computadora. Pero yo generalmente, para comenzar, comienzo con una palabra. Porque básicamente, ¿por qué esa computadora lo llaman ordenador? A ver si alguno de ustedes me ayuda. ¿Por qué se lo llama ordenador? Porque mantiene un orden. No tan así es, ¿eh? A ver. ¿Qué ordena la computadora? Organiza la información. Información. No, eso ya es más complejo. Eso ya, Datos. ahí está. Archivos. Datos. Me gustó mejor la palabra datos. ¿Está bien? O sea que ahora vamos a ir recabando qué es datos. Pero yo generalmente comienzo la cursada, en la facultad, con ustedes todos los años, o sea, con la materia, con esta palabra. Vamos a hacer lo que nosotros llamamos una línea del tiempo. O sea, cómo fuimos avanzando en el tiempo para llegar a esto que es la informática, la tecnología, las redes, internet, etcétera, etcétera. Comienzo con la palabra abaco. Bueno, para ustedes, ¿qué es el abaco? El ábaco se usaba para contar en O la sea que, antigüedad. ¿y dónde lo encuentro? A ver, en casa. ¿Dónde lo puedo encontrar a este abaco? En el diario. No, generalmente se usaba como una especie de fichas. Muy Por bien. ejemplo, Sí. cuando uno juega al truco y no tiene dónde anotar, se pueden usar los garbanzos o los porotos. Muy Ese bien. es un tipo de ábaco. Perfecto. Es un contador. O sea que si yo me remito, podría decir, esa es un poco la primer computadora que se ha utilizado en la antigüedad. Porque servía para contar números, para hacer cálculos matemáticos, etc. Y de alguna manera este ordenador que ustedes están usando, llámese notebook, tablet, computadora, celular, hace lo mismo. El hombre para llegar a hacer eso tuvo que primero concebir qué concepto tuvo que tener para poder llegar a crear el ábaco. Las cosas se crean por necesidad, no porque hay que crearlas. Y porque necesitaba por ahí tener una mayor capacidad para tener una mayor cantidad de información, digamos. Claro, pero para contar, para sumar, para hacer operaciones, ¿qué necesita? ¿Tener qué concepto? Operaciones. No, pero ¿qué concepto? ¿Con qué hago las operaciones? Con números. Muy bien, con números. O sea que el hombre primero tuvo que no crear el ábaco se creó posterior. Primero tuvo que crear los números. ¿Los números qué representan? Cantidades. Pero ¿existen los números? Sí, existen. ¿Sí? ¿Vos los ves? Sí, ¿O cuando los los escribo los representás veo. abstractamente? Los represento abstractamente. O sea que es algo que no existe. O sea, nadie ha visto un número, pero entre todos en el planeta tenemos ese concepto de qué representa el número. Entonces, piénsenlo de esta manera. En la antigüedad, hoy en día ustedes tienen la computadora, el tablero, el teclado y representan los números. Pero 7, 8.000 años atrás no existían los números. Y entonces el hombre, ¿qué hizo? Al principio, ¿con qué representaba esos números si no existían?
Con ramas. Muy bien, podría ser con ramas, pero en el cuerpo, ¿dónde tiene esos números? Con manos. Muy bien. ¿Y Los cuántas? dedos. Los dedos. Ahí está. O sea que originalmente el hombre, como no tenía la rama para concebir ese concepto de número, utilizó parte de su cuerpo. Y lo más común que es, los dedos. O sea que ponía el dedo pulgar y decía que tenía que un elemento. Llamemos elemento que podría ser que una piedra, un hueso, un animal, etc. El hombre todavía no tiene ni concepto que es tener varios animales. Lo único que hacía que era caminar todo el tiempo, ¿para qué? Para poder conseguir el alimento y volver a la cueva. Después con el tiempo, ¿qué pasaba con la cueva? A la noche era toda oscuridad. O sea que el hombre, mientras que no pudo dominar el fuego, vivió en la oscuridad. O sea que cuando bajaba el sol tenía que esconderse, porque alguno de ustedes ha estado en el campo de noche, sin luz, ¿qué se siente? No, yo, por ejemplo, tranquilidad, pero hay gente que ¿Tranquilidad? le tiene miedo a la oscuridad. Sí, hay Pero, gente que le tiene miedo a la pero en oscuridad. un lugar salvaje, ¿qué sentís? Ejemplo, en una selva. ¿Qué sentís? Y ahí sí, sentís, Ahí. sentís que tenés peligro, porque hay cosas que no conoces. Muy Entonces, bien, como no lo conoces, desconocido da miedo y entonces había ruidos de animales que caminaban por el bosque, de animales que buscaban su presa dentro del bosque y entonces uno se escondía. Cuando el hombre pudo dominar el fuego, la cosa cambió porque se guardaba en la cueva, pero podía ver. Si no, mientras tanto, ¿saben lo que es estar de noche en un lugar oscuro sin poder ver alrededor? Fíjense si de golpe alguien que estaba en la misma cueva caminaba y tropezaba o gritaba, salían todos corriendo. Bueno, tenemos los números. ¿Cuántos dedos tenemos? 10 si son solo de la mano y si O sea contamos lo de que los pies son el 20. hombre durante muchas generaciones representó todo con los dedos. ¿Se dan cuenta por qué usamos el sistema decimal? ¿Por qué todo lo conseguimos con 10? Porque es lo que hemos tenido siempre, amado. Si hubiéramos tenido en lugar de 10, 6 dedos, nuestro concepto numérico hubiera sido de 6, que se puede crear, ¿eh? No existen solamente el sistema de numeración decimal. Hay de 8, hay de 6, hay de 10, el común que nosotros usamos, hay de 2, como usan las computadoras. O sea que ese es el concepto, exactamente, ese es el concepto que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los números. Los números tienen una base. Lo llamamos decimal, ¿por qué? Saben que al principio los números no tenían ni nombre, ¿eh? Solamente representaban la cantidad de dedos que ustedes mostraban. O sea que yo lo único que decía era, iba al supermercado, que no existía, pero abría los 3 dedos y con eso representaba que quería 3 manzanas. Pero ¿qué sucede? ¿Con qué número comenzó el hombre? ¿Con el 0 o con el 1? Con el 1. A ver, me gusta cuando hay dudas. ¿Con el 1 o con el 0? Y depende, porque 1 es cuando empezás a contar la cantidad que tenés, pero 0 es el vacío mismo. No tengo nada. No vacío. A ver, en la cultura, en la civilización romana o en la antigüedad, ¿existía el 0? No. ¿Qué representa el 0? Ella dijo el vacío, nada. ¿Pero para qué sirve el 0? ¿Qué divide? Los enteros Negativo de lo positivo. Claro, ¿Y cuándo el hombre tuvo que tener concepto de lo negativo? Cuando le empezó a faltar algo. O cuando empezó a Ahí deber. está. O sea que los romanos debían. Los romanos le debían a la gente. Sí, lo que pasa es que en esa época no existía el trueque. Sí, pero una cosa es el trueque, que tiene un valor simbólico, uno pondera cierto valor. Ejemplo, en una época de sequía, como hacemos hoy en día, cuando hay poco de algo, se vuelve caro.
Cuando hay mucho de algo se pone barato. Entonces, si yo estoy en una zona donde hay mucha fruta, los trueques por la fruta eran por algo que era limitado, conseguían mucha fruta. Pero piensen esto, los romanos, ¿qué nombre tiene los romanos? ¿Cómo se lo llamó? ¿Qué formaron? Que dijeron que iban a durar 1000 años y tuvieron El razón. imperio. Muy bien. O sea que sin imperar, ¿qué significa? Dominar. Cuando uno domina, ¿qué hace? Entra al negocio y saca lo que quiere, ¿o no? ¿Qué hacían los romanos? Llegaban a Germania y ¿qué hacían? A la Galia tomaban todo. O sea que el Claro, se romano Sí, se apropiaban. podía. apoderaban de las cosas en realidad. Claro. Entonces, los romanos no existen su concepto de cero. Si ustedes ven, los números romanos no hay un cero. Ahora, No. ¿cuándo comenzó a aparecer el concepto de cero? En otras culturas, cuando ahí sí, el trueque se hizo cada vez más voluminoso y entonces tuvieron que darle un valor a esos elementos. ¿Por qué? Para evitar esto de que, como la semana pasada me pedías por esto tanto y así sucesivamente. Entonces le pusieron valor a las cosas y apareció el cero. O sea que todo lo que está del 1 hacia adelante, al principio era un número natural. ¿Por qué se lo llaman a los números naturales? Porque no tienen qué. Bueno, tienen 0. No tienen qué. Lo que No separa tienen el negativo. Muy bien, o No sea, no tienen tienen signo. Son positivos, claro. Exacto. No, positivo, para entender positivo tengo que entender que es negativo. O sea que tiene que aparecer el 0 como punto de inflexión. Cuando no hay 0, todo lo que tengo es natural. O sea que es un número que no tiene signo. Listo, fui avanzando en el tiempo. O sea que conceptualmente, ¿qué hicimos? Al principio solamente teníamos los números, no debíamos, porque la mayoría, por lo menos el Imperio Romano, imperaba, no debía nadie, pero cuando el comercio creció, hubo que, de alguna manera, conceptualizar qué era deber. O sea que yo de golpe compraba, no me alcanzaba el dinero. Pero lo que tenía que demostrar era ¿qué hacen para demostrar que hay números negativos? Marcar qué cosa. ¿Cómo se llama la operación que ustedes hacen entre dos números y un número negativo? Una suma, una resta. Pero el otro no sé que se le da la resta. Está bien restar, pero ¿qué se hace cuando uno hace la resta? La resta. Sustraer. Muy bien, uno sustrae o saca la diferencia. O sea que uno lo único que tiene es una recta. Imaginemos que nosotros tenemos esto, miren, una pequeña recta. Y esta recta puede ser la de los números positivos. Creo otra recta. Perdón. Ahí está. Y esta lo vamos a hacer que sea lo de los números negativos. Entonces lo que voy a hacer es marcar esto para que se quede fijo. Y en un momento dado digo, bueno, vamos a hacer que el relleno de esto sea de un color rojo, como para marcar. Entonces, acá estaría el valor. Esto tiene una magnitud, puede valer 4, 5, 6, y esto tiene otra magnitud, pero negativa, de -2, -3. Cuando yo hago la operación, en realidad lo que estoy, porque piensen esto, que no existía todo este concepto de la suma, la calculadora, no. Yo lo único que tengo que hacer es decir, bueno, yo lo que quiero mostrar es qué diferencia hay entre los dos. Entonces, ¿qué hago? Pongo, y lo que le va a quedar a ustedes va a ser esto. O sea que si yo hubiera dicho 7 menos 3, en realidad, ¿qué estoy diciendo? 7 menos 3. Que te va a quedar un resto de 4. Claro, pero digo 7 menos 3. ¿Existe la diferencia? En realidad la operación no existe, porque ¿saben qué es lo que hizo el hombre? El hombre escribió esto. Escribió un número positivo. Y luego, ¿saben qué hizo? Escribió un número negativo. ¿Pero qué hace entre ambos?
Porque el hombre, ¿qué es lo único que aprendió? El hombre lo único que aprendió es a sumar. Claro, Entonces, sacar la diferencia. Exactamente, entonces el hombre lo único que hace es esto, miren. Pero como siempre son operaciones de suma, le saca el signo. Y después con los signos quedó el concepto de 7 menos 3. Pero en realidad, ¿yo qué hago? Tengo en mi haber 7 pesos y le sumo mi debe, que es de menos 3 pesos. Lo que me queda en diferencia es un 4. Que después ese valor, vamos a ver si quedó en positivo o negativo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera vuelto a hacer esa operación, y en este caso particular hubiera sido así, si yo tenía un número negativo muy grande, vieron cómo nos pasa a veces con la cuenta bancaria y la tarjeta de crédito, entonces después, ¿qué sucede? Me quedé en negativo porque sigo debiendo. ¿Ok? Listo, ahí avanzamos. Ya tenemos el ábaco, pero para llegar al ábaco tenemos el concepto de número. Después el hombre siguió avanzando. Los números en Babilonia, en la Mesopotamia, son los que nosotros usamos, por eso se llaman números arábigos. Cuando ustedes escriben estos números con esta forma, 7, 8, si no harían un palito, 2 palitos, están hablando de los números arábigos, de origen arábigo, después, o sea, de Arabia. ¿Qué sucede? ¿Existen otros números, aparte de los positivos, de los negativos, de los enteros? Sí, los racionales. Muy bien. ¿Y por qué el hombre creó ese concepto de racional? ¿Qué significa que un número es racional? Porque no da entero, da con coma. Pero piénselo de esta manera. El hombre lo que hizo es, agarró un plano y comenzó a marcar todos los puntitos de una recta. Entonces el hombre dijo, los números que yo puedo representarlo con una razón, existen en el plano. Ejemplo, ¿cómo represento algo que está entre 0 y 1? ¿Con qué razón lo hago? ¿Mm? ¿Cómo hago para representar 0,5? Piensen esto es la recta y yo tengo marcado 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Pero el hombre... Fracciona. Ahí está, lo fracciona. Razonar, hacer la razón significa fraccionar. O sea que cualquier número que yo quiera determinar entre un punto y otro, le aplico la razón. Entonces uno dice, 0,5 es lo mismo que haber dicho 1 sobre 2. O sea que ese número es racional. 3/4, ¿cómo lo representaría? ¿Qué representaría 3/4? A ver. 3 partes sobre 4. O sea que me representa 0,75. ¿Ok? 1/3, ¿qué me representaría? 0,33. Pero resulta de que hay números dentro de esa recta que no son ¿qué? Que no se pueden representar con una razón. Ejemplo, el 2. ¿Ustedes pueden representar con una fracción el número 2? No, porque si yo pongo 4 sobre 2, en realidad simplifico y me sigue quedando el 2. No, no tienen razón. Entonces esos números, ¿cómo se llaman los que no tienen razón? Los irracionales. Muy bien, irracionales. ¿Vieron por qué lo llamamos irracionales? Porque no podemos encontrar una razón para representarlo. Ahora, ¿qué sucede? Hasta ahí venimos bien. Si ustedes observan, la pintura, el arte, se representaba con ese concepto matemático, ¿eh? O sea que todo lo que ustedes lo representaban eran con números. Ustedes ven esta pantalla y yo lo represento esto en un plano. ¿Y cuándo aparecen los números imaginarios? A ver. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Cuándo aparecen los números? ¿Mm? Si se llega a terminar la grabación, yo salgo y vuelvo a entrar. Y volvemos a entrar, ¿ok? Por las dudas, les hago recordar, ese es el modo. Miren esto. Yo represento todo en un plano, o sea que cualquier puntito de ese plano lo puedo mostrar. Pero un día un señor dijo, hay números que son imaginarios.
¿Cuándo apareció ese concepto del número imaginario? Porque yo cualquier punto tengo dos coordenadas, ¿no? X e Y y marco un punto. ¿Y qué sería un número irracional? Perdón, imaginario. Si no, la computadora no podría hacer una rotación de una figura. Cuando era igual a 0 o algo así. No, tengo X. Tipo que eran raíz. Miren esto, tengo X e Y. Con eso represento cualquier punto en el plano. Ejemplo, si esto es el plano y yo quiero representar este puntito acá, lo único que hago es moverme en el eje de X y moverme en el eje de Y. Y me queda este punto. Hasta ahí estamos todo bien. Tenemos números naturales, fraccionarios, etcétera, pero alguien de golpe va y dice, ustedes siempre, esto para ustedes es un rectángulo. Vamos a hacer este ejemplo, miren. ¿Esto es un rectángulo? A la vista. A la vista sí. Muy bien. ¿Y cuándo se convierte en un cubo? Cuando lo puedo hacer una figura en 3D. O sea que, ¿qué tengo? X e Y para marcar los puntos del plano. ¿Y qué me está faltando? El resto de las rectas. ¿Y qué sería? Tiene otro nombre. X, Y y le falta uno. La última letra del alfabeto. Ay, omega era. No, la última letra del alfabeto nuestro, ¿cuál es? Z. Z. Muy La bien. Z. Entonces, si el hombre no tiene el concepto de Z, no puede darle perspectiva, profundidad. Por eso es que los artistas del barroco comenzaron a crear la perspectiva. ¿Y qué significa la profundidad? Si yo no tengo el concepto de profundidad, lo único que veo es una foto. Y si tengo una foto, no puedo mover la foto, porque siempre esto va a ser un cuadrado. En cambio... O sea, lo que ves es un plano. Exactamente. En cambio, si yo tengo la perspectiva, esto ahora, ¿en qué se transforma? Globo o algo así. Muy bien, un globo, una bola de billar. ¿Está bien? Entonces, Una pelota, por ejemplo. una pelota, genial. O de golpe, un triángulo, ¿en qué se transforma? En un cubo. No, lo mejor, cuando vas a Egipto, ¿qué ves? Una pirámide. Muy Una bien. pirámide. O sea que si no tengo el concepto de profundidad, lo único que dibujo son triángulos. Entonces, quiero pintar Giza en Egipto y lo único que pinto es un triángulo. Ahora, si tengo el concepto de perspectiva, tengo el concepto de profundidad. Es muy importante porque si no la computadora no podría girar los objetos. O sea que ustedes lo único que verían era ver películas en un plano. En cambio yo tengo que hacer mover esa animación. Y eso justamente se hace a nivel matemático. Bueno. O sea que los números imaginarios son todo lo que no llegamos a ver. Pero que están ahí. Están ahí, pero no los veo. Cuando muevo, ahí lo puedo hacer. Entonces, si yo armo una figura y solamente tengo X e Y, eso no se puede rotar. Ahora, yo le doy la perspectiva, la profundidad o el imaginario que sería Z, y entonces yo puedo seguir haciendo los cálculos. Aumento Z, voy girando hacia un lado. Disminuyo Z, me voy girando hacia el otro. Y lo mismo para hacerlo hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya tenemos la parte conceptual numérica. Entonces uno de golpe viene y dice, después del ábaco, ¿qué fue lo que creó el hombre como para medir? Piensen esto, en la época romana todo era grotesco. ¿Por qué digo grotesco? Las máquinas eran grandes, las catapultas, los molinos, etc. Pero en algún momento, ¿el hombre qué hizo? Pasó de la época del hierro, espadas, lanzas, etc., y comenzó a manipular otro tipo de metales. El hombre comienza a manipular otro tipo de metales. ¿Eso qué significa? Que si yo de golpe tengo el hierro, que es un material duro, grande, etc.,
lo que tengo son objetos enormes. A ver, díganme con otro metal, ¿qué cosas puedo hacer más pequeñas? Con el oro, por ejemplo. Muy bien. O sea que el oro es maleable y yo puedo hacer figuras más chicas. ¿Alguna herramienta que me sirva para medir? Que ustedes piensen allá por el siglo XV, XIV, ¿qué podría ser? El propio cuerpo puede ser cuando uno no tiene 1 metro, que usa la mano, el largo del brazo. No por ese lado. Cuando digo mecano, es una herramienta. ¿Está bien? O sea, el mecano sería el abaco. Yo creo un elemento mecánico, pero muevo solamente las pelotitas, ¿no? Los números. En cambio, ahora quiero crear un mecano, una máquina que pueda medir algo. A ver, recién yo dije 10 minutitos. ¿Qué estoy midiendo? Tiempo. ¿Y cómo medía el hombre en la antigüedad el tiempo? Mirando al cielo, me Ay, parece. O sea que el hombre miraba el cielo. ¿Y cómo sabía que estaba a las 12 del mediodía? Porque con la el posición del sol, sol. claro, el sol estaba en el medio, ¿Y qué según pasaba? su posición. Y ahí Y se no daba había cuenta que era sombra. mediodía. Si me da arriba el sol, ¿produzco sombra? No. O sea que eso le indicaba al hombre de campo, piensen que todo casi era hombre de campo, que estaba en la mitad del día. Si la sombra iba para un lado, ¿qué significaba? Que era la mañana o era la tarde. Muy bien. O Dependiendo sea de que, dónde daba. a ver, saquemos todo lo que percibimos ahora como hora, minutos o segundos, y digo, la sombra se muestra hacia Mendoza. Vamos a hacer esto. ¿Dónde estoy? ¿De mañana o de tarde? De mañana, Muy bien, porque el sol ¿por dónde sale? por el este. Perfecto. Y si la sombra es al revés, estoy de mañana. O sea que el hombre, con ese mínimo concepto que llegaba a la plaza, ¿vieron por qué los propios conquistadores españoles ponían un palo grande cuando llegaban? Porque con eso medían el tiempo. El obelisco servía en la antigüedad para medir el tiempo. Ahora, después se crearon otros o sea, elementos que medían a través de un plato que se podía girar porque la Tierra no daba siempre la sombra en el mismo momento, ¿no? O sea que una cosa era estar en verano, en primavera, pero con un cierto movimiento ustedes más o menos sabían. ¿El hombre sabía leer en la antigüedad? Que yo sepa, no, o muy pocos en realidad. O sea que, pero con ver la sombra, ellos podían saber si estaban a la mañana o a la tarde. Perfecto. Vamos a hacerlo rápido. El reloj, ¿qué mide? Las horas, Muy los bien. minutos. Perfecto. ¿Por qué esa forma redonda? ¿Qué representaba el reloj? El ¿No sol. representa la Tierra o el El Sol? sol. El sol lo representa. ¿Está bien? ¿Y por qué tiene esa forma de los palitos? En realidad son los ejes, ¿no? Las agujas. ¿Por qué? El hombre no sabía leer. Y entonces, ¿qué le indicaban esas agujas? Era de cómo Fracciones de le iba tiempo. dando la sombra. O sea que, si él tenía ese concepto antiguo de cómo era la sombra, él no sabía que eran la 1, las 2, las 3, las 4 de la tarde. Pero lo que sí sabía era cuando estaba a un cuarto del reloj, se podía marcar las 9 o las 3 de la tarde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ese reloj le podría haber escrito con números romanos, lo podría haber escrito con números arábigos. ¿Y por qué siempre los relojes tenían números romanos? Bueno, porque justamente lo que dominaba la cultura era los romanos. Entonces, por eso los primeros relojes se marcaban y aparte, piensen esto, imagínense Notre Dame en Francia, un reloj muy, muy antiguo, el papado. ¿Y el papado en qué escribía? En números romanos, latín.
Bueno, seguimos avanzando. Miren, ya estamos llegando al 1500, 1600. Entonces, resulta de que todavía todo es mecánico. Para tener la computadora, ¿qué necesito? ¿Mm? ¿Qué necesitan ustedes para tener la computadora? Energía, luz. No sé. Ahí está. O sea que en la historia, si yo me voy a una biblioteca, lo que tengo que tratar de hacer es de encontrar en qué momento el hombre crea la electricidad para recién ahí comenzar a ver que va a aparecer la computadora. Sin electricidad no aparece la computadora. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cristóbal Colón. ¿Qué fue lo que cambió el descubrimiento de América? ¿Qué fue lo que cambió? Hablando de números, ¿eh? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué cambió? Antes, ¿qué se hacía? Se compraban los elementos en Venecia, en Portugal, en Lisboa, y uno con un cuaderno podía llevar todos los registros. Pero con el descubrimiento de América, ¿qué aumentó? Que iban, venían. ¿Qué aumenta? ¿Cómo se llama eso? Donde se vende más, se compra más. Comercio. Muy bien, No. el comercio. O sea que alcanzaba con tener un papel y escribir, sería un poco como decir, si yo tengo un almacén en un pueblo chiquito, con una libreta me alcanza para registrar las compras de los clientes. Pero si el pueblo crece mucho, en este caso las ciudades, los países, entonces no me alcanza solamente por tener un cuaderno, necesito que tener otro tipo de mecanos para poder, ¿qué cosa? Hacer muchos cálculos. Piensen esto, llega un barco, no me viene con 3 kilos de azúcar, me viene con miles y miles de kilos de azúcar. Entonces hay que registrar todo. Ustedes, a ver, dijeron el abaco como mecano antiguo. En esa época, siglo XVI-XVII, ¿conocen quién era Pascal? ¿Lo escucharon alguna vez escuchar a Pascal? Escuché un programa, porque tenía informática y tenía ese programa, pero no me acuerdo qué hacía. Sí, el Pascal Nunca por lo un aprendí a lado es usar. un lenguaje de programación, pero miren cómo es. Pascal era un chico muy ingenioso, así como fue Mozart. ¿Y saben qué hizo? Creó un mecano, cuando digo mecano es una máquina mecánica, que lo que permitía hacer, ¿qué cosa era? Hacer las operaciones. O sea que ustedes lo único que tenían era un tubo, y en ese tubo, dependiendo de cómo movían las ruedas, le iba haciendo los cálculos. El modelo de Pascal, si ustedes lo observan, es muy simple y es igual que el que ustedes usan cuando suman. Cuando ustedes suman, ¿qué hacen comúnmente? Ponen dos números y van haciendo lo que se llama el transporte. O sea que si yo en lugar de 7 hubiera dicho 37 más 43, ¿qué hubieran hecho? Suman 7 más 3 y mueven el excedente ¿a dónde? A la otra varilla. Entonces, 7 más 3 me da 0, pongo acá arriba un 1. Entonces, Pascal, viendo cómo se hacían las operaciones, creó un sistema de ruedas que hacían esto. Cada vez que ustedes movían dos ruedas, cuando la rueda pasaba todo el giro, movía la rueda de la izquierda, que es lo que nosotros llamamos transporte. Y si se llevaba dos números, movía dos veces los dientes. Genial. La máquina, ¿saben cómo se llama? Pascalina. ¿Ok? Bueno, ahora se está por cortar, ahora vamos a cortar o sea, esta partecita de la clase, nos volvemos a conectar. Pero miren, la Pascalina fue muy usada, ¿por qué? Porque ya no tenía que estar haciendo cuentas a mano. Piensen, ¿cuál es el problema de la cuenta a mano? Que alguien se puede equivocar. Lo bueno de las máquinas es que las máquinas no se equivocan, porque ustedes giran y como es constante el tamaño del diente,